Bien, buenos días. Entonces acá podemos ver una imagen representativa de lo que voy a explicar, que es la minería de datos. Lo quise representar en un iceberg porque realmente lo que significan los datos es eso. En la punta podemos ver que se ve como un pequeño pedazo de hielo que es solamente los datos que tenemos acceso. Pero posteriormente, cuando se empieza a trabajar con esos datos, se empieza a extraer toda la información que se tiene, se encuentran realmente muchos patrones, muchas cosas que podrían ser muy útiles para la toma de decisiones o para el uso de cualquier campo que estemos investigando. Esta minería de datos pues es un campo de la estadística, o también muchas personas lo llaman un proceso computacional que se encarga de manejar grandes cantidades de datos. Es decir, podríamos imaginarnos como miles de filas y miles de columnas en donde va a ser muy difícil leerlo, pero pues que posteriormente al hacer una minería de datos se encuentra una correlación o se buscan patrones ocultos que pueden generar algunos resultados. La minería de datos también pues ha sido sinónimo del KDE, que significa Knowledge Discovery in Database, que traducido significa descubrimiento del conocimiento por medio de bases de datos. Y pues es un proceso por el cual pues se hace todo lo que tenga que ver con minería de datos, en el cual la minería de datos es un proceso dentro de él. Podemos verlo pues en esta imagen donde se representan los datos, después se seleccionan, donde están los más importantes, se procesan, después se transforman, y dentro de ese paso donde encontramos el cuadrito rojo, acá encontramos el cuadrito rojo, este paso significa la minería de datos, que ya casi es el último, en donde pues se quiere encontrar el patrón y después se interpreta lo que quiere decir eso, y pues el principal objetivo es la búsqueda de conocimiento. Bien, pues dentro de la minería de datos también se encuentran unas técnicas y herramientas. En este cuadro sinóptico podríamos ver bien caracterizados las técnicas de la minería, que se dividen en dos, en las descriptivas, acá podemos verlas, y las descriptivas. Dentro de las predictivas se encuentra la modelización y la clasificación de ad hoc. Pero pues principalmente las que usan las empresas y las más comunes es el análisis de varianza, las redes neuronales y los árboles de decisión, que estos son bastante comunes. Pues para dar un ejemplo, posteriormente explicaré cuáles son las redes neuronales y los árboles de decisión. Y dentro de las descriptivas encontramos los más comunes, el análisis de clúster o el clustering. Entonces, las predictivas, ¿qué significa? Pues como su nombre lo indica, pues mediante unas variables, entonces quiere predecir qué otra variable puede sacar con ellas. Es decir, que entrena también a un modelo para que a partir de esos mismos datos encuentren otro dato importante, y pues también que busquen los patrones y pues predigan otra cosa diferente. Este modelo pues también aprende, por decirlo así. El modelo de red neuronal, que pertenece a las predictivas, pues es un modelo ya bastante utilizado dentro de las empresas, en donde la mayoría de veces lo hacen son programas estadísticos. También pues se le llaman cajas negras, principalmente porque hacen procesos que podríamos decirlo, que no sigue pautas lógicas comprensibles para el hombre. Entonces en esta imagen podríamos ver lo que significa. En la primera parte tenemos pues la entrada de los datos, en donde después encuentran como otros datos ocultos que puedan tener una correlación entre ellas, y finalmente el dato que queremos sacar. El modelo de árbol de decisión es bastante común. Este se aplica al divide y vencerás, que es súper famoso en estadística, en donde tienes un dato, una variable, y lo divides en varias partes, y podemos verlo en esta imagen. Entonces acá podemos ver los diferentes resultados que se pueden obtener cuando divides algo entre diferentes opciones, y pues de ahí escoges también y derivas diferentes cosas. A estos también se les llaman cajas blancas, porque pues ya es mucho más fácil de entender para el hombre, y pues no es tan complicado de hacer. Las descriptivas, que es otro tipo de técnicas de minería de datos, estas significan también técnicas de simetría, podríamos decirlo. Estas pretenden agrupar datos según las observaciones de clasificación que no son conocidas anteriormente.
es decir, que intenta descubrir cuáles son los vínculos entre los datos que no se conocen y que también podríamos decir que no los buscamos, sino que se puede descubrir mediante ellos sin saber qué es lo que quiero yo tampoco. El principal, el que más se usa, es el análisis de clúster o el clustering. Esta también es una colección de técnicas estadísticas, pues que asimila varias variables en donde posteriormente son agrupados en unos grupos homogéneos. Una imagen muy interesante es la del no jerárquico, que se usa bastante, como podemos verla a este lado, en donde sectoriza, por decirlo así, los datos que están correlacionados entre diferentes variables y pues otros que también estén en diferentes variables. Pues ya lo expliqué, que son los no jerárquicos. En cambio, los jerárquicos se realiza mediante un proceso con un orden, es decir, específicamente quiere saber cuáles son los datos que están correlacionados. En cambio, en el no jerárquico puedes encontrar muchos datos que no estén correlacionados, pero que posteriormente mediante una gráfica puedes decir cuáles son. Las aplicaciones de la minería de datos son muy amplias. Por darles un ejemplo, podríamos decir que para una empresa escoger un nuevo producto para sacarlo al mercado, ellos usan minería de datos porque pueden hacer un estudio de los patrones que tienen los clientes cada vez que compran un producto. Entonces, cuando tienen el dato del cliente, entonces hay muchísimos datos, por ejemplo, el lugar de residencia, que es cuál es el supermercado que más se acerca, qué es lo que más compra. Entonces, a veces dentro de esos datos se encuentran diferentes patrones que pues son muy difíciles de descubrir. Entonces, la minería de datos lo que pretende es ayudarnos a descubrir esos patrones para que posteriormente nosotros podamos sacar diferentes conclusiones. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias.